no se recibe, olvidado no se encuentra uno en ti, perdonado no se espera nada y morir a sí mismo, se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a pasar lista. Vamos a ver, hombre, de la vida virtual. Ok, ayer faltaron varios. Si no estuvieron en clase, les invito a informarse bien cuando ya el aula virtual esté activa. Por ahora ya tenemos acceso al Moodle, pero está un poco sobrecargado el sistema. Voy a esperarme hasta mañana para empezar a editar porque, ¿cómo se llama? Está muy lento ahorita para poder trabajar. Además que debo grabar unos tutoriales que me han pedido para los hermanos docentes eh, sobre el manejo de la plataforma, así que me tardaré un poquito más en activar las tareas. No se preocupen si alguna tarea estaba muy pronta a cerrarse, no se preocupen que voy a dar prórroga para esa tarea para que exista el mismo tiempo que tendría que haber habido desde el primer día de clase. Pero me han pedido esto, se han tardado un poquito con la innovación de la nueva plataforma porque cambiaron todo el sistema a una nueva actualización. Entonces hay que ser pacientes, ¿verdad? No se preocupen todavía. Ya poco a poco iremos agarrando el ritmo del manejo del aula virtual como tiene que ser. Permítame un segundito. Con respecto al tema de las tareas, también irán apareciendo, también poco a poco iré agregando lo del grupo de WhatsApp, también para que puedan acceder a él. Por ahora estaremos un poquito incomunicados, mientras podemos empezar ya a agregar detalles a la plataforma. Lo primero que voy a agregar en cuanto pueda será el grupo de WhatsApp para mantenernos en comunicación en el caso que sea necesario. Bien, voy a pasar lista. Loani, Noelia, Presente. Valerie, Valerie Annette, Valerie, Presente. Presente. David Buenas André, noches. buenas noches, David André, David André, ¿no está? José David Arias, Presente, Eliasa Rubén, Eliasa presente, Rubén, José presente, Ramón Aguilar, José Ramón, ¿no está? Presente, Ah, sí está. presente, Lenín, Denis Lenín, ¿no está? Carlos Fabricio Martínez, Carlos Fabricio, ¿no está? Keren Marisol Rodríguez, Presente, presente. creo que sí, sí está Carlos. ¿Y Keren Marisol? Presente, Osman Alexandro Maradiaga, presente, Keren Jimena Celaya, presente, Melvin Alejandro Lanza, Presente. Ronnie Vincent Magnat, Ronnie Vincent, ¿no está? Arlen Eduardo, que la retiró. la retiró. Arlen Eduardo, ¿no está? Axel Joan, seguramente presente, una clase. Pamela Racheli, presente, Ramón Armando, Ramón Armando, ¿no está? Dariana Fabiela, Da- presente, Daniela Alejandra, Daniela Alejandra, ¿no está? Ayer tampoco vino. Jefferson Noel, presente, Jefferson. Alan Josué Rivera, presente, Medardo Josué Paz, Presente, Adriana Nicole, presente, Jennifer Alejandra Sandoval, Jennifer Alejandra, ¿no está? Angie Samantha Márquez, presente, Mauricio Alexander Amaya, presente, Henry José Flores, presente, Licia Arely García, presente, Brittany Estefanía Paz, presente, Valerie Marillani Díaz, presente, Elena María Rivera, presente, Elena, ok, Lidenis Ivette Enamorado, Presente. Josué Yair Colindres, Presente. Elena Joan Flores, presente, Valerie Elizabeth,
Presente. Aaron Valeria. Lisa Paulette Matute. Presente. Hilary Margeri Vázquez. Presente. Hilda Rosario Urrea. Hilda Rosario, ¿no está? Minor Baudilio Dubón. Presente. Hilda sí Presente. contestó, ¿verdad? Hilda contestó. Escuché por Sí, ahí voz de... Ok, presente. listo, listo. Gerardo Josué. Presente. Marlene Alejandra Funes. Marlene Alejandra Funes. ¿No está? María Fernanda Rivera. Presente. Ashley Daniela Reyes. Presente. Nazaret Alessandra Moncada. Presente. Perla Rubí Sandoval. Presente. María Fernanda Barrientos. Presente. Tarisa Daniela Boden. Presente. Flor de Los Ángeles Calles. Flor Presente, de... Li. Eileen Melissa Calderón. Presente. Soat Yasmín Torres. Presente. Emiret Soat Martínez. Presente. Ashley Rubí Martínez. Presente. Sofía Alibet Mejía. Presente. Adriana Grisel Alvarado. Presente. Jorge Armando Urbina. Jorge Armando. Presente. Ashley Paola Maldonado. Presente. Alex David Farid. Presente. Andrea Mariana Lanza. Andrea Mariana, ¿no está? ¿Alguien falta en el listado de asistencia? Yo no puedo decir presente, licenciado. ¿Tu nombre? Yo falto. David Herrera. David Herrera. Voy a repasar rápidamente lo que Yo no entré dijeron unos. presente. David José Ramón Aguilar está confirmando, ¿no? Presente. Denis Lenín, Aquí estoy, le que entré un poco tarde, ok, disculpe. ok. Ronnie Vincent, No, yo Arlen, creo que la retiró. ok. Ramón Armando, Daniela, Daniela Alejandra, tampoco. Jennifer Alejandra, tampoco. Marlene Alejandra, tampoco. Y Andrea Mariana. Ok, alguien hace falta en el listado que no esté notado porque agregó la clase ayer o hoy. Yo, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Yo Ok, también. son varios. Son Bella y ¿quién más? Katie. Katie, Yo, licenciado, Dilcia. Dilcia y Katie. Ok, voy a anotar aquí rápidamente los nombres para confirmar Licenciado, yo entré después. un poco tarde a la Katie, clase, por eso. ¿quién dijo eso? Víctor. Sí. Ok, Víctor, vamos a ver. Li, yo tengo una pregunta. Dime. Listo, El Víctor. día de ayer pasó asistencia. Sí pasó asistencia. Eh, Eh, es que realmente, digo, pero es que no me acuerdo realmente. Quería preguntarle si tengo mi asistencia del día de ayer. Ashley, Sí, Ashley, vamos a ver. Daniela. ¿Sí la tienes? Ah, ok, gracias. Ok, bueno, prosiguiendo. Em, no hemos visto absolutamente nada del tema o ya comenzamos. ¿Verdad que comenzamos un poquito la parte de las visiones acerca del hombre? Según recuerdo, es que acabo de cambiar de computadora y se me olvidó pasar el respaldo de la bitácora. Entonces quisiera que me recordaran ustedes si ya comenzamos a ver las perspectivas del hombre, acerca del Hola, hombre. Creo buenas que noches. todavía No, no. Aún no Todavía no. empezamos. Ok, ya empezamos. Perfecto. Gracias por ayudarme porque ahorita la otra computadora la tiene mi hija ya para sus clases y yo me compré una nueva. Entonces, ahorita estoy limpio aquí con varias cosas y dejé la bitácora ya. Disculpen ese impasse. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es el hombre y un poquito acerca de las perspectivas acerca del hombre, como una pequeña introducción. En una ocasión me decía un estudiante, Lick, ¿por qué se llama el hombre frente a la vida y no la mujer frente a la vida y el hombre? O sea, incluir a ambos. Y la aclaración es muy simple. Entendamos que la palabra hombre se puede entender tanto desde el punto de vista
del género humano como del punto de vista del hombre como sexo. Entonces, no como género. No es un intento de olvidar a la mujer de ninguna manera. De hecho, la palabra hombre proviene de homini, ¿verdad? Y esa palabra homini tiene que ver con el humus que es, se supone, la tierra, por lo cual estamos haciendo referencia a todo el género humano que según la Biblia, ¿verdad? Nació del polvo, ¿verdad? Porque Dios lo forjó del barro. Recuerden esa parte del Génesis del capítulo 2 que dice que el hombre fue formado con tierra, ¿verdad? Y claramente por eso del polvo somos y al polvo volveremos. Es una forma metafórica de la Biblia para referirse a de lo que estamos hechos. Los mismos componentes del cuerpo humano son los componentes que existen en la naturaleza de la Tierra. Así que no somos distintos de la Tierra. Tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, tenemos hierro, hasta fósforo, calcio, lo mismo que encontramos en diferentes componentes de la Tierra. Eso es lo que de alguna manera la Biblia, de forma, diríamos, un poquito con un lenguaje muy sencillo, nos intenta decir, ¿verdad? Somos parte de la materia de la misma creación. No somos seres superiores a nada. En realidad, con respecto a la creación, somos idénticos a la creación misma. Em, y por tanto, de esa tradición, pues viene la palabra homini, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el género humano. De ahí el por qué también decimos humano, del término humus también. Y pues la palabra hombre se ha referido a eso, ¿verdad? Al género en total. No se molesten las mujeres porque de repente diga el hombre frente a la vida, no las mujeres y el hombre frente a la vida. No es un problema de inclusión, es un tema de conceptos que a veces no comprendemos totalmente, porque muy poca gente conoce la etimología de las palabras. Es muy rara la gente que conozca muy bien todas las etimologías de las palabras. Pero no hay ningún intento de parte de la iglesia por ser machista ni nada de eso en este sentido. Tanto los libros de filosofía, que son ajenos a la iglesia, como los libros también de la iglesia, hablan de hombre en el sentido genérico, ¿verdad? Porque es algo correcto, es válido hablar de esa manera. Ahora bien, ¿cuáles son estas perspectivas del hombre? Quiero recomendarles el libro de Emery Coret, al cual hice alusión. Ahí hay una especie de introducción a la antropología filosófica. Nosotros vamos a ver aquí más una antropología desde el catecismo y la Biblia. Pero vale la pena que puedan ver esa parte también de ese libro, porque también en los últimos capítulos del libro aborda la parte del ser espiritual, es decir, la parte, diríamos, de la religiosidad, la espiritualidad humana. Y es muy bueno entender desde la filosofía también por qué el hombre es un ser religioso por naturaleza. Todos los seres humanos, incluidos los que no van a ninguna iglesia, tienen siempre una forma de vida casi ritual. Tenemos ritos, ceremonias, protocolos. Nos encanta esa parte, diríamos, un poco litúrgica de la vida. Entonces, viene la gente que no va a la iglesia, pero hacen yoga. No va a la iglesia, pero hace meditación. Entonces, de alguna manera, esa parte espiritual está presente siempre, aún para aquellos que están lejos de la vida de iglesia. De ahí porque los filósofos afirman que la religiosidad es algo natural en el hombre. Los filósofos como Xavier Zubiri dicen que el hombre tiene una religación natural, es decir, anda buscando siempre la trascendencia. Y para nosotros los cristianos, pues es claro a quién andamos buscando, ¿verdad? Andamos buscando a Dios. Por eso la Biblia dice claramente, busco tu rostro, Señor. ¿Verdad? Y también San Agustín nos recuerda en las confesiones en el primer capítulo, nos dice, ¿verdad? Que nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y por tanto, ese afán de conocer a Dios está vivo, ¿verdad? De alguna forma. Veamos esas perspectivas que intentan dar explicación acerca de qué es el hombre. Vamos a ver todas las que son tanto del mundo pagano, diríamos, como también las que manejamos en filosofía y en religión. Veamos. Primero la visión que llamamos determinista. Si usted es alguien de los que cree en el horóscopo, que cree que hay posibilidad de adivinar el futuro, que cree que haciendo rituales puede adquirir beneficios para el amor, para la prosperidad y todo eso, pues usted está en una visión determinista, porque usted está creyendo que la vida del ser humano está influenciado por fuerzas del universo. La gente que cree, como el famoso autor Pablo Coelho en la obra El alquimista, que de alguna manera nos está diciendo como que el universo de alguna manera conspira para nuestra felicidad, como si el universo tuviera una especie de inteligencia y está de alguna manera buscando que el hombre vaya por un curso específico de la historia. Para el cristiano esta visión no es correcta porque para nosotros Dios nos ha dotado de inteligencia, además de libertad. De ahí el por qué nuestro futuro no está determinado. Lo determinamos nosotros con nuestras propias decisiones, dado que somos seres racionales. Dios no tiene a nadie ya condenado ni tampoco eximido de la condena,
antes de que aparezca en el universo, antes de que actúe su vida y antes de que muera. O sea, todos aquí podemos cambiar nuestro destino con nuestra propia libertad. Según la visión cristiana, es así. Dice la palabra de Dios que Dios pone ante ti fuego y agua. Donde quieras tú, llevarás la mano. Por tanto, tenemos la capacidad de decidir, diferente a los deterministas que creen que pareciera que hay un destino en la vida del hombre que debe cumplirlo porque el universo lo va a forzar a irse por ese camino. Segunda visión, la visión cientificista. Les recuerdo a los que no estuvieron el día de ayer que todo este contenido lo vamos a facilitar a través del aula virtual cuando ya esté muy bien estable todo el sistema, ¿verdad? Podré ir compartiendo, si no semanalmente, por lo menos espero yo cada fin de semana y compartiendo lo que hemos visto en la semana, para que tengan ustedes acceso a ello y puedan tener las diapositivas tal como las ven acá. Por si voy un poco rápido, no se preocupen, ¿verdad? Pero siempre que sientan que debo retroceder, levanten la mano y con todo gusto. Dime, Angie. Le iba a preguntar si tal vez no podría dar como, bueno, en algún tiempo he dado como un tutorial de cómo usar la nueva plataforma porque yo la vi y casi no entiendo mucho. Es un poco confusa al principio, ¿verdad? Porque no entra directamente a las clases, sino que entra al calendario donde aparecen las tareas y, de todas las clases. Están mezcladas ahí en el calendario. Pero si te fijas en la parte de arriba, dice mis cursos. Cuando vayas a mis cursos, podrás ver cada clase por separado. Y una vez que entres a cada clase, ya vas a poder ver lo que el catedrático ha podido configurar. Esa es la única gran confusión inicial de la plataforma que no logran ver directamente dónde están las clases, sino que hay que irse a mis cursos para poder observarlos. Igual nos pasa a los docentes, que también tenemos que ir a mis cursos para poder editar cada aula virtual. Pero primero voy a grabar los tutoriales de los docentes y trataré de también prepararles algunos tutoriales a ustedes dependiendo del tiempo, ¿verdad? El fin de semana tengo bastante tiempo libre, ¿verdad? Los días viernes y sábados no tengo clase, así que voy a aprovechar para poder hacerles ese favor de grabarles tutoriales si los necesitan, con todo gusto. Pero denme chance esta semana por lo menos porque tengo que terminar primero los de los docentes, sobre todo para los nuevos. Prosiguen. La visión cientificista. Una cosa es que queramos entender la realidad desde el punto de vista científico, que eso está bien. La iglesia lo apoya. En algunos momentos hubo cierta duda o cierta sospecha sobre el trabajo científico y por lo cual se vigilaba mucho lo que se concluía en las ciencias. Porque recuerden que venimos de una edad media en la cual la gente creía que al ver los astros había una predeterminación de la vida, una visión muy determinista. Hubo mucha hechicería, hubo mucha adivinación, hubo mucha, ¿cómo se llama? Esta quiromancia, adivinación por la mano en la Edad Media. Hubo bastante uso también de ¿cómo se le llama esta ciencia oculta? Hubo bastante uso de los grimorios, que son como manuales de magia. Hubo bastante, y otra muy conocida era se me escapa cuál es la otra que aquí iba a mencionar. Adivinación, hechicería, quiromancia, la parte de brujería, la parte de la consulta de muertos, de difuntos, además de la astrología. Y la última que se me llama la alquimia. Entonces, esa es la que quería recordar, la alquimia. Por lo cual, venimos de una época en la cual la gente mezclaba ciencia con esoterismo, ciencia con magia, ciencia con brujería. Entonces la iglesia mantuvo la sospecha de la ciencia en ese momento. La iglesia vigilaba lo que se concluía porque lo que la iglesia estaba buscando es la verdad. Y viene un pseudocientífico a afirmar que al tomar oro se vuelve vida eterna el ser humano, o adquiere vida eterna, como lo suponían en la Edad Media algunos, entonces claramente eso es escandaloso y es contrario también a la verdad. De ahí el por qué la iglesia se volvió muy celosa y vigilante de lo que en ciencia se hacía. Pero hoy en día también la iglesia ha apoyado mucho a la ciencia. En la época del Renacimiento apoyó a muchísimos expertos en arquitectura, en arte, en ciencia también, por lo cual tuvimos un gran avance en la parte de la época del Renacimiento y modernidad. Las grandes universidades surgieron por la iglesia y fundó las primeras escuelas ahí por el año 800 y ya para el año 1000, en menos de 200 años, aparecen las primeras grandes universidades famosas de Europa, como Oxford, Cambridge, como Macerata, como Perugia, como Pisa, como la Romana Pontificia también.
Es decir, el afán de la iglesia por educar era muy grande y el llegar a la verdad también. Esa parte está bien, la parte científica. Lo que está mal es exagerar creyendo que todo se va a poder explicar desde la ciencia. A eso le llamamos cientificismo, la exageración de creer que todo tiene explicación por la ciencia y no ha sido así. Nunca ha sido así y creemos que no va a ser así. ¿Por qué? Porque hay cosas que ocurren en la realidad de la naturaleza humana que todavía no se les puede encontrar una solución satisfactoria. Por ejemplo, la ciencia nos dice que el ser humano y todos los animales tenemos un instinto de supervivencia, que si tenemos hambre buscamos alimento y tenemos que satisfacerlo porque si no podemos poner en peligro la existencia. Sin embargo, sin embargo, hemos visto en el amor que hay de una madre dejar de comer por semanas para alimentar a sus hijos porque no tiene nada en la casa más que unas poquitas cosas y ella se sacrifica para darle lo necesario a sus hijos y come quizás lo mínimo que puede. Eso va contrario al instinto racional de supervivencia, a un instinto y a la comprensión racional de ese instinto, porque es un comportamiento que diríamos es irracional, ¿verdad? Porque lo lógico sería que ella también con hambre se alimentara, pero no, hay algo en la voluntad de la madre que le ordena a sacrificarse por sus hijos y a eso le llamamos el amor, esa abnegación. Esos cambios que van contrarios a lo que la lógica de la naturaleza nos está exigiendo es lo que llamamos fenómenos de tipo casi espiritual, porque no podemos encontrarle una lógica orgánica a eso. Es un acto voluntario, un acto volitivo, un acto que tiene que ver más con esta naturaleza que llamamos el espíritu que con la parte orgánica, porque si fuera la parte orgánica, se come la comida igual que con sus hijos, ¿verdad? Se reparte todo por igual y come ella también, pero no, ella prefiere mejor darle todo a sus hijos y dejar de comer. Y de esos casos hay un montón en la historia, de padres y mujeres abnegados, o, madres y padres abnegados que renuncian a todo lo personal por un beneficio mayor para sus hijos. Igual como el soldado que entrega la vida por la patria, por un sentimiento patriótico y que ese sentimiento, porque la emoción es algo orgánico, pero el sentimiento es algo voluntario, es algo que tiene que ver con algo también racional a veces. Entonces, esas partes son las que la ciencia no podrá definir. Hace poco miraba, bueno, hace poco no, hace mucho miré un debate del padre Manuel Carreira, un gran astrofísico de la Iglesia Católica, sacerdote jesuita, maestro por generaciones en el, ¿cómo se llama? En el área de física, teología y filosofía, y también trabajó para el Observatorio de Castel Gandolfo y estuvo también como asesor de la NASA. Incluso ha tenido muchas veces conferencias y libros y cosas por el estilo. Un hombre muy bien preparado. Tuvo un debate en España, en un medio de comunicación, donde llevaron a varios panelistas y estaban hablando un poquito acerca del final de la vida, el final del, cuando se llega a la vejez. Llevaron un médico, creo que llegó un neurólogo, llevaron al sacerdote y a un periodista. Y en ese famoso debate que hubo ahí, permítame que hay un feedback, Katie, tu micrófono. En ese famoso debate, el sacerdote le hizo una pregunta interesante al que afirmó ser ateo, que era el abogado y periodista que estaba ahí como invitado. Y cuando este abogado periodista dijo que todo se explica por la materia, por la naturaleza, le dijo el padre, no, y él como físico se lo dijo, no se puede explicar por todo por las leyes de la naturaleza. Dígame usted cuál de las tres leyes famosas, las famosas leyes de fuerza gravitacional, la fuerza nuclear débil, la fuerte y la del magnetismo, por cuál de esas famosas fuerzas de la naturaleza, que son tres leyes, cuatro en realidad, porque se divide la nuclear en fuerte y débil, por cuál de esas cuatro leyes aparece la inspiración de una poesía. Y entonces el abogado y ateo y periodista no supo dar una satisfactoria respuesta, porque no hay manera de explicar desde la física cómo es que surge la inspiración para una poesía, para una canción, para una frase romántica, para el arte. O sea, cuál es el elemento orgánico detonante para poder tener esa habilidad, ese deseo, ese anhelo? Y esas son las partes que llamamos pues fenómenos espirituales, que no pueden ser satisfactoriamente explicados por la ciencia, sino solamente desde la voluntad, desde la razón, desde la lógica, que eso es más de tipo, diríamos, abstracto que orgánico.
Entonces, por eso decimos, no podemos reducir toda la naturaleza humana solamente a los cientificistas, porque caemos en ciertos huecos, ¿verdad? Y ciertos baches y muros que no podemos pasar. Ahí donde la iglesia propone que ante las cosas que la ciencia no puede dar respuesta, la iglesia sí ha dado respuesta desde la revelación, porque es Dios mismo quien lo ha dado a conocer. Y esa es la parte que la iglesia trae también como parte del aporte al conocimiento del humano. Por otro lado, tenemos la visión filosófica. Y ya habrán visto ustedes filosofía y se darán cuenta cómo es que se estudia al ser humano ahí ampliamente en sus etapas de evolución de conocimientos y todo. Para los filósofos hubo bastante, diríamos, pelea a lo largo de la historia sobre qué compone el ser humano. Platón creía que solamente cuerpo y alma, y estaban enemistadas. Aristóteles creía que había cuerpo, alma y espíritu, donde la forman las tres una especie de unidad ilemórfica, donde el alma es la forma del cuerpo, y por tanto no hay una separación para él, no hay una división ni tampoco una riña entre el cuerpo y el alma. Tomás de Aquino, después de ver la clasificación que hizo Aristóteles de tres tipos de alma, que dijo que había un alma intelectiva, una alma apetitiva y un alma sensitiva, Tomás de Aquino agrega dos tipos de alma más. Si entendemos aquí alma como la fuerza vital de la existencia humana, agregó el alma locomotiva y el alma sensitiva. Perdón, la sensitiva, intelectiva y apetitiva son las de Aristóteles. Locomotiva y la otra, ¿cuál era la que agregó Santo Tomás? Quiero recuperar, permítame. Es intelectiva, perdón, es intelectiva, vegetativa y sensitiva, la de Aristóteles. Y locomotiva y apetitiva, la de Tomás de Aquino. Entonces, con esos cinco tipos de alma, lo que intentan explicar ambos filósofos es cuáles son las energías o fuerzas que están relacionadas entre, pues, el alma y el cuerpo. Tenemos un alma locomotiva que nos hace movernos y además produce funcionamiento del organismo. Tenemos un alma sensitiva que se encarga de traer la información y procesarla. Un alma vegetativa que se encarga del funcionamiento orgánico de todos los sistemas del cuerpo humano. Un alma intelectiva que se encarga de producir la parte racional, las ideas y toda la parte, digamos, de la voluntad. Y tenemos el alma, ¿cómo se llama? Apetitiva, que se encarga de la búsqueda de las necesidades para poder mantener con vida el cuerpo, como satisfacer el hambre, la sed, el sueño. Explican con todo esto estas actividades que están ligadas entre cuerpo y alma, por lo cual para ellos no había una discusión muy grande como la que tuvo Platón. Pero hicieron grandes aportes que ayudó a comprender bastante la naturaleza humana. El hombre ha sido dotado de la capacidad racional y eso lo ha puesto con un nivel de ventaja por encima del resto de seres en este planeta. La Biblia también nos va a hablar un poquito de esa ventaja, pero en un sentido de administración. Es decir, el hombre con esa capacidad de inteligencia, en lo que se convierte es en un colaborador de Dios para administrar la creación, porque Dios lo pone al frente de las criaturas. De hecho, desde el Génesis vemos cómo Dios dice que envió a los animales para que el hombre los nombrara. El hombre se encargó de ponerle los nombres a las especies, ¿verdad? Y por tanto, desde ahí el hombre se convierte en una especie de colaborador, co-creador, no, colaborador sería en todo caso de la creación y además administrador de la misma, según la visión teológica, que es la que voy a explicar más adelante. La visión psicológica presenta al hombre como un ser inteligente y de alguna manera su conducta está obligada por cierta influencia, influencia tanto de su organismo como del entorno, de las convicciones personales, de la propia personalidad. A esto los psicólogos le llaman las causas de la conducta. eh, que de alguna manera pues tiene una psique, ¿verdad? Que se desenvuelve en diferentes, digamos, escalas o estratos, o digamos, ¿cómo decir? Como niveles, ¿verdad? Niveles de la inteligencia que tiene que ver con el inconsciente, preconsciente, subconsciente e inconsciente, que de eso habló bastante, ¿verdad? La psicología freudiana en adelante. Pero no podemos tampoco reducir al ser humano solamente al tema de la psicología. De hecho, a veces también, no a veces, está relacionada. La psicología también tiene una especie de extensión cercana a la teología, que es la famosa psicología espiritual que se estudia en las facultades de teología. La visión bíblico-teológica es de la que venimos a hablar en clase. El hombre es presentado desde la teología como una unidad, que es una unidad psicosomática, por lo cual no hay división cuerpo y alma como creía Aristóteles, como creía Platón, sino que es un solo ser creado por Dios
a su imagen y semejanza, y que Dios, después de crearlo, le dotó de libertad. Esta libertad hizo caer al hombre por culpa del pecado, se alejó de ese plan divino, y por lo cual Dios aún así ha querido, en su voluntad y en su misericordia, darnos la oportunidad de retornar a ese estado original, ¿verdad? Y dejar ese estado de corrupción que nos lleva a la muerte. Para ello nos elabora Dios muy pacientemente a lo largo de la historia del Antiguo Testamento un proceso de preparación para el pueblo de Israel y a todos los demás que escuchen al pueblo de Israel y lo que está contenido en el Antiguo Testamento, para que se prepararan para poder encontrar el camino, es decir, a aquel que sería el que enseñaría cómo es que vamos a recuperar ese estado para el cual habíamos sido creados. Dios nos creó con un alma inmortal, y la idea de Dios, según lo que nos revela la palabra, es que el hombre viviera para siempre. Y de hecho, eso lo fue lo que perdimos por el pecado, por los padres que cometieron el primer pecado de desobediencia. Pero ha querido Dios en su misericordia que retornemos nuevamente a ese estado original a través del camino, ¿verdad? A través de la verdad y a través de la vida, que es Cristo. Y una vez encontrando ese camino, verdad y vida, podamos retornar a la vida eterna para la cual originalmente estábamos destinados. Muchos filósofos, cuando ven la existencia, la abordan de diferentes maneras. Miren la diferencia que hay entre cómo abordan los filósofos creyentes la existencia a cómo la abordan los filósofos no creyentes. Los no creyentes, como Martin Heidegger, Heidegger decía que el hombre es un hombre condenado a la muerte. Jean-Paul Sartre creía que el hombre vive una especie de realidad absurda, tanto que produce en él un sentimiento de náusea. O sea que la visión de ellos de la existencia es bastante fatalista, pero la visión cristiana, la visión de los teólogos y de los filósofos cristianos, es más bien una visión esperanzadora. El hombre, ¿verdad?, tiene la oportunidad de resarcir el daño que se hizo en el principio, caminar según la voluntad de Dios y recuperar esa naturaleza. Llegan incluso en medio de su, digamos, reflexión a considerar por qué la vida tendría que ser como creen que son que creen, como creen los ateos, que vamos hacia la muerte nada más y no hay nada más que la muerte. ¿Por qué debería ser así la vida cuando hay un vasto universo que conocer, cuando el espíritu mismo siente el afán de querer conocer aún más? Ese sentimiento o sensación de trascendencia lo estamos sintiendo. Y si no, vean incluso a los no creyentes, a los no cristianos y a los ateos, que aunque no tengan religiosidad, pero les encanta de repente ver películas de superhéroes o películas que superan la realidad, porque realmente siempre está en ellos viva esa atracción hacia lo trascendente. Les encantan las películas de superhéroes que tienen vida casi eterna, les encanta la idea de poder vivir eternamente, esperan que la ciencia les dé esa oportunidad, quizá con la modificación del genoma humano, están anhelando realmente casi la misma vida eterna que anhelamos los creyentes, por lo cual está grabado en ellos también esa misma sensación. Que no quieran reconocer que Dios dejó en ellos esa chispa de deseo de lo divino es otra cosa. Pero los cristianos somos, digamos, más conscientes de ese llamado de parte de Dios, y por tanto aceptamos, ¿verdad? De parte de Dios esa invitación a restaurar la vida como Él quiere que la vivamos y por fin vivir como realmente queremos. Una vida, ¿verdad? En vida eterna, sin todo el sufrimiento que ahorita estamos padeciendo en este estado de peregrinaje, este estado de camino que apenas estamos llevando, para poder vivir ya por fin un reino de Dios, donde prime el amor, prime la justicia, prime la verdad y todos los valores cristianos que tenemos en la palabra, que es lo que anhelamos. Porque no me va a negar un ateo que le gustaría vivir en un mundo donde todo el mundo sea justo, donde todo el mundo haga el bien, donde todo el mundo sea solidario. ¿A qué ateo le gustaría vivir en un mundo como el que vivimos, lleno de corrupción? Creo que si le dieran la alternativa de elegir una verdadera realidad justa, amorosa, llena de justicia, donde todos seamos verdaderos hermanos, a pesar de la distancia y raza y lugar donde vivamos, sin fronteras, sin gobiernos corruptos, creo que ansiarían algo así, porque realmente está en el corazón ese anhelo de afán de justicia, afán de verdad, afán de amor. Pues la fe dice que sí vamos hacia ello. Lo que pasa es que hay que tener la humildad de reconocer que no estamos solos, que no somos solo nosotros en esta existencia, como dice Sartre, absurda, sino que es una realidad coherente, una realidad según el plan y designio de Dios que quiere llevarnos a esta vida eterna.
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro hasta ahorita? ¿Qué opinan hasta ahora de lo que hemos visto? ¿Qué opiniones nacen en Todo está ustedes? bien, Vic. Está bien. Disculpe que haya ruido por acá porque se me cayó un churrito que tenía por aquí. Bien. Am, la, la, la invitación de esta clase, pues es claramente, sí, ser críticos y ver todas las posturas que hemos tenido, pero que tengamos también la posibilidad de darnos la oportunidad. Si no hemos dado la oportunidad a Dios, de dar la oportunidad. Algo me queda muy claro en el camino de la fe, que aquel que le dio oportunidad a Dios en su vida jamás saldrá defraudado. Es decir, nunca sentirá que fue engañado ni que esté equivocado, sentirá todo lo contrario, porque habrá más coherencia respecto a cómo veo la vida, habrá más sensatez, más racionalidad, porque aunque nos parezca asombroso, no sé, y no sé por qué los ateos a veces se les hace tan increíble que exista un ser como Dios y no les parezca increíble que exista un universo tan gigante, tan inmenso. ¿Por qué no les asombra? Tanto como el universo, tanto como Dios el universo. Al revés, perdón. ¿Por qué no les asombra tanto el universo como Dios? Si es que el universo, si no existiera Dios, si no existiera Dios, el universo sería tan asombroso como Dios, porque es una cuestión tan inmensa, infinita, inimaginable, que no podemos ni siquiera lograr conocer en una vida. Y eso solamente es la materia del universo. Imaginen la causa, imaginen aquel ser que originó el universo, cómo será de grandioso. En este sentido, el rey Salomón, a través del libro de la sabiduría que está en las Biblias católicas, nos dice una cosa muy bonita. Dice que en el tiempo de la ignorancia de los hombres, aquellos que indagaron la naturaleza encontraron la grandeza de los fenómenos. Entonces llamaron dioses al cielo estrellado, al agua impetuosa, al huracán, al fuego, ¿verdad? Los tomaron por dioses porque quedaron extasiados de la belleza de estos fenómenos. Y dice él, pues sepan cuánto más aventaja a estos seres aquel que ha creado estos seres, porque por medio de la belleza de la creación misma, de los fenómenos mismos, podemos llegar, dice él, por analogía, a contemplar la belleza del creador. Eh, y si estos fenómenos los dejó tan sobrecogidos, dice el rey Salomón, pues imaginen cuánto más sentirán el gozo de conocer a Dios. Eh, Desgraciadamente, una etapa de ignorancia de la gente, a cualquier fenómeno le llamaba a Dios. ¿Verdad? Pero por encima de todos estos fenómenos naturales, que ya están muy bien explicados por la ciencia, por lo menos en nuestro mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía no se logran comprender sobre la física cuántica, por ejemplo, la mecánica cuántica, todavía son un misterio, ¿verdad? Para muchos, siguen muchas hipótesis planteando qué hay más allá. No sabemos tampoco qué puede haber afuera de la frontera, ni siquiera podemos divisar esa frontera. A duras penas podemos ver la colita de la Vía Láctea, no digamos el universo completo. Entonces, es tan asombrosa la existencia y no ver el hecho de poder hacernos incluso la pregunta de por qué estamos viviendo lo que vivimos, me parece que realmente es un poco incoherente. No, el hecho de no sentir esa admiración por todo el universo y por tanto también interrogarnos sobre la causa de este mismo universo. Por otro lado, algunas preguntas fundamentales que no podremos darle respuesta a todas, pero al menos daremos algunas luces. Em, En este caso, pues, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Muchos filósofos hicieron esa pregunta y no encontraban una respuesta satisfactoria. La religión tiene las respuestas a estas preguntas, pero hay que dar un salto de fe para aceptar esas respuestas. Y ese es el camino de la fe que estamos presentando a lo largo de toda esta clase, ¿verdad? ¿Qué soy? La Biblia explica qué somos. ¿Quién soy? La Biblia nos ayuda a intentar interrogar quiénes somos en realidad, en el interior incluso, en nuestra forma de moralidad, en nuestra forma de espiritualidad, nos ayuda a interrogarnos cuando contemplamos cada reflexión moral, cada reflexión espiritual que está en la Biblia. ¿De dónde vengo? Sabemos de dónde venimos por la Biblia.
hacia dónde voy, sabemos también por la Biblia a dónde vamos, ¿qué hago aquí? Ahí la iglesia misma se ha encargado de ayudarnos a interpretar para qué hemos sido creados. De hecho, los primeros catecismos de la Iglesia Católica enseñaban que fuimos creados para conocer a Dios, alabarle, glorificarle y servirle. Somos seres, al igual que los ángeles, en el sentido un poco inferiores, dice el mismo texto de los Salmos, ¿verdad? Somos poco inferior a los ángeles, pero somos también servidores de Dios. Estamos llamados a servir a su voluntad. Y por tanto, pero fuimos creados con una situación muy diferente, en materia, ¿verdad? Algo que nos diferencia de los ángeles y nos limita un poco más que los ángeles. No sabemos qué va a pasar después. Cristo nos prometió algo, según el Evangelio. Cuando le hacen la pregunta que qué va a pasar después que muramos y si estoy casado con varias personas, qué va a pasar si me casé con varias y si enviudé. Entonces Jesús dice, ¿no sabéis que cuando se dé la oportunidad de renacer, de resucitar, seréis como ángeles? Dice Jesús. Es decir, nuestro llamado es a llegar a ese nivel de perfección que será quizá menor a la perfección de Dios, pero prácticamente tendremos esa oportunidad de ser como ángeles, según la promesa de Cristo, o lo que Cristo esclareció. ¿Para qué estoy aquí? Pues estamos aquí para vivir un momento de cambio, un momento de condena, porque venimos heredando, porque somos parte de esta progenie que falló a Dios y hemos nacido dentro de la condena. Hemos nacido dentro de la condena en un estado que llama la iglesia de caída porque cayó el hombre inicial en pecado, Dios le saca del estado de paraíso en el cual se encontraba y le toca vivir esta realidad, ¿verdad? Mortal. Y entonces nacemos en la mortalidad. Eso es por qué estamos haciendo aquí. Pero claramente la llamada es a dejar esta realidad. Y lo vamos a poder hacer a través de este cambio que llamamos pues el resucitar de los muertos. Los filósofos, como pueden ver acá, han dado diferentes ideas de qué es el hombre. Miren, la Biblia dice que somos imagen de Dios. Lo encontramos en Génesis capítulo 1:26. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eh, y más adelante en el tercer parcial miraremos esa idea de la imagen y semejanza y esclareceremos a qué nos referimos con esa frase a la luz de lo que se puede interpretar por la palabra. Protágoras creía que el hombre era el centro de todo, que era la medida de todas las cosas. Thomas Hobbes creía que el hombre era un ser maligno, tanto que se comía el hombre al hombre, en el sentido de que devoramos al prójimo, lo maltratamos, incluso lo matamos, porque las guerras mismas dan esa idea, ¿verdad? De cómo ha funcionado la guerra hasta esta época en la cual él ha vivido. Todavía seguimos viendo esa circunstancia de la barbarie del hombre, asesinándose unos a otros, a veces hasta por robar un simple celular. Aristóteles decía que somos animales sociales, somos seres pertenecientes a la polis, por tanto somos politicones, es decir, animales sociales, animales pertenecientes a la polis. El padre Pedro Arrupe, de una forma, digamos, un poco con cierta impotencia, nos dice que ya no somos ni siquiera el Homo habilis, ni tanto el Homo sapiens, sino que el hombre contemporáneo se está convirtiendo en un Homo consumens, un hombre que solo está hecho para el consumo. Ya ni siquiera le nace producir, ¿verdad? Trabajar. Ahora queremos todo automático, todo rápido, todo instantáneo. Ya nadie quiere esforzarse en nada. Por lo cual nos estamos volviendo también, disculpen la frase, pero nos estamos volviendo cada vez más torpes porque dependemos demasiado de la tecnología. Miren lo que pasó ahorita en España con el corte energético que hubo. Cómo se volvió loca la red social de tantos memes que hicieron, porque algunos españoles estaban felices de que habían podido calentar la comida con fuego, como que hubiesen descubierto el fuego, a ese nivel de absurdidad. Por lo cual es claro que estamos viendo una generación de seres humanos que están apareciendo, las nuevas juventudes, que uno se queda asombrado realmente cómo hemos perdido, hemos ido bajando, ¿verdad? Ese nivel de intelectualidad al cual se llegó en el siglo pasado. Hoy le damos primacía más a la percepción interior que a la realidad exterior, llamando al hombre mujer y a la mujer hombre, cuando físicamente, orgánicamente, genéticamente, es claro quiénes somos, pero seguimos luchando contra corriente de una manera irracional, contra las verdades científicas, ¿verdad? O sea, estamos remando contra corriente a toda la evolución humana.
En vez de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás, volviéndonos cada vez más bárbaros, más torpes, más ignorantes. Y todo esto tiene que ver con esta idea de que el hombre ya pareciera que no se está esforzando a ser mejor cada día. La religión intenta advertirnos de este descenso, ¿verdad? En vez de seguir enalteciendo la cultura humana, la estamos llevando al precipicio. Entonces, la fe cristiana también nos ayuda a entender esto. Nietzsche pensaba como un hombre ateo que el ser humano está entre dos límites. Puede ser muy cercano al animal y muy cercano al superhombre. Es capaz de el hombre de hacer grandes proezas como un superhombre, pero también es capaz de hacer grandes barbaries como una bestia. Lo hemos visto, lo hemos visto en la corrupción del narcotráfico, lo hemos visto en la trata de personas, lo hemos visto en la esclavitud de las colonizaciones, lo que el hombre ha sido capaz de hacer. Martin Heidegger, como ya dije, Blas Pascal cree que el hombre es un ser muy débil, como una caña, pensando una caña débil que se quiebra con facilidad, ¿verdad? Se puede romper fácilmente en su psique y su cuerpo también. Igual que en el caso de Miguel de Unamuno, que dice que el hombre es un ser enfermo, es un animal enfermo, en el sentido de que no está dotado de grandes habilidades como el resto de animales. No tenemos la velocidad del chita, ni la velocidad de nadar como un delfín, ni mucho menos la capacidad de volar, no podemos respirar bajo el agua como los peces, no tenemos la capacidad de visión de un águila. Entonces, ¿qué es lo único que supera al animal? Pues solamente la inteligencia. Es lo único que nos ha permitido, porque nos ha hecho capaces de producir técnica. Y la tecnología ha sido la que nos ha permitido sobrepasar a los animales, con jaulas, con armas, con lo que sea para poder superarles, con máquinas para correr, para volar, para andar bajo el agua. Eso es lo que nos ha hecho superiores en realidad, pero orgánicamente no somos tan superiores al resto de seres naturales, seres de la naturaleza. Entonces, estas son las visiones que a grosso modo nos puede ayudar a entender. Pero no solamente esto, también lo que nos va a decir el catecismo en estos últimos minutos. El hombre, desde el punto de vista del diccionario, nos dice que somos un ser racional. En la escuela peripatética, que son la escuela de Aristóteles, enseñaban eso, para que el hombre es un ser racional. El hombre, dice Aristóteles, es el único con capacidad de logos, con la capacidad de entender. Y para la iglesia, Dios ha dado ese don de entendimiento a la humanidad. En el numeral 1702 del Catecismo nos dice, la imagen divina está presente en todo hombre, resplandece en la comunión de las personas, a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Es bien interesante y yo no quisiera tocar la frontera de la herejía porque puedo, por intentar ser un poco filosófico, tocar una frontera de algo que puede incluso, espero no, contradecir la doctrina. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, la visión filosófica de Aristóteles, que creía que somos cuerpo, alma y espíritu, esas tres naturalezas, cuerpo, alma y espíritu, parecieran ser casi simbólicas, porque de alguna manera, si uno piensa, el alma es la fuerza vital, origen de todas las facultades del hombre. Esa podría ser una metáfora para representar a Dios Padre, el que es el que dio la vida, el hálito de vida. El alma es la que permite tener ese hálito de vida en el cuerpo humano. El espíritu eh, es claramente metáfora del Espíritu Santo, porque nos permite la facultad para conectar con lo divino. Y el cuerpo, pues, de alguna manera representa metafóricamente al Hijo, que se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre los seres humanos. Entonces, de alguna manera, es lo que nos intenta decir, creo yo, el catecismo, con respecto a que el mismo ser humano, de alguna manera, tiene esta semejanza con las tres divinas personas, pero también las demás facultades que poseemos en lo espiritual. Nos quedamos aquí. Vamos a proseguir el día de mañana. Les invito a estar puntualmente para no perder la asistencia. Que pasen una feliz noche. No sé si tienen alguna pregunta para terminar. Dime, Angie, ¿te escuchamos? Y de casualidad, es de otra clase, pero no sé si usted de casualidad da historia de Honduras así de Sí. manera virtual a las 7. No la doy, sí, la doy a las 7. Sí, sí, sí. Porque es que me Perdón, salen perdón, no, varias la doy a las secciones. 5 de la tarde. Ah, ok. A las Es 5 que de la tarde la solo doy. me sale disponible la de las 7. Sí, sí, solo a Era las para 5 la tener doy un... ahorita y las demás presenciales. Ah, ok. Muchas gracias. Buenas Bueno, un noches. gusto. Feliz noche a todos. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Feliz Buenas noche, noches. licenciado. Feliz Feliz, noche, feliz noche. licenciado. Dime. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Dime.
Yo soy nueva, acabo de matricular la clase. Ok, No sé permíteme, cómo. vamos a revisar en el listado de asistencia. ¿Tu nombre, por favor? Dilce y Olivet Dilcia y Olivet. Creo que te había notado solamente como Dilcia. ¿Y Olivet, tu apellido? Muñoz Calderón. Ok, bienvenida, mucho gusto. Ya está anotada Muchas por gracias. aquí. Yo lo voy a confirmar en el listado que lo voy a revisar más adelante. Ok, Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. ok, Buenas dime, noches, buenas licenciado. noches. Mira que yo le tomé imagen a las tareas que usted nos enseñó ayer que íbamos a realizar Ujú. y le quería preguntar si el cuestionario de la primera tarea es Sí, digital o si lo tenemos que hacer en nuestro cuaderno. es digital, tienen que pasar la computadora Es siempre y digital. convertirlo a PDF. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok, ¿Y así son todas las tareas? todas las tareas van a ser así. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, feliz noche.